a esta sesión de pública, a este debate sobre descolonización del discurso. La verdad es que estoy muy emocionado con esta conversación que me toca moderar, porque como sea la mitad de interesante y de enriquecedora con respecto a los debates previos que hemos tenido tanto por email como físicos, os aseguro que va a ser inolvidable. La verdad es que yo estoy muy agradecido porque he aprendido también en este proceso de diálogo con vosotras, desde que empezamos a preparar esta mesa. He leído mucho, he escuchado mucho, también gracias a vosotras, y eso es lo primero que quiero hacer, daros las gracias porque sé un poquito más, aunque desde luego me queda muchísimo por saber y por hacer. Como veis, tenemos un panel de excepción para hablar sobre descolonización del discurso, no solo y no meramente de descolonización de los museos o de descolonización de la cultura, porque una de las cosas más importantes que queremos dejar clara en esta conversación es que se trata de un proceso que afecta a toda la sociedad. Tenemos que entender primero qué es. Y me gustaría muy brevemente referirme a un documento que creo que es importante, que publicó hace 2 días justamente la Asociación Española de Historia Pública, que reúne a muchos investigadores en historia contemporánea, en historia moderna, en diferentes disciplinas académicas, y que interviene en este debate que últimamente pues, ha sido bastante, ¿cómo decirlo?, caliente o candente de la descolonización de los museos. Voy a resumir muy brevemente los puntos. Señala esta asociación que todo este proceso no puede limitarse a una restitución de piezas, ¿no?, de museo, sino que hay que resignificar relatos en su conjunto. También llama la atención sobre el gran desconocimiento que existe en la sociedad española sobre el pasado colonial y esclavista en nuestro país. Al parecer, una amplísima parte de la población desconoce que Guinea Ecuatorial fue una colonia española hasta 1968, por poner un ejemplo. También ponen en relación el pasado colonial y esclavista de España con muchos problemas actuales en nuestra sociedad multicultural española, como la creciente xenofobia y el creciente racismo, como muestran todas las estadísticas, y pide esta asociación que el debate que se tenga no sea un debate moralista, maniqueo o dicotómico, porque señalan que los españoles del presente no somos culpables de los excesos que se cometieron en el pasado, pero sí somos responsables de los discursos que generemos hoy en día sobre esos excesos. Y por lo tanto, invitan a, sobre todo, la investigación, el diálogo y la escucha, recordando que este es un proceso que no solo afecta a las instituciones culturales, sino que también tiene que interpelar a toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación y sobre todo la educación, que como creo que veremos hoy tiene un enorme papel. Así que yo voy a lanzar simplemente 2 o 3 preguntas muy generales que me gustaría, no sé si se van a contestar hoy, pero que todos reflexionáramos. Por ejemplo, esta deconstrucción o descolonización del discurso, ¿es un proceso que debe hacerse en cada país por separado necesariamente o tiene necesariamente una dimensión internacional? ¿Es la descolonización del discurso una tarea meramente negativa, crítica, o consiste en enriquecer, ampliar, completar los discursos existentes, digamos, integrándolos, ¿no?, de algún modo con relatos que ahora han sido silenciados hasta ahora? Y por último, esta descolonización del discurso, sea lo que sea en la sociedad, ¿debe ser promovida verticalmente por los poderes públicos o más bien debe surgir de un proceso de investigación, de diálogo y de escucha horizontal en el que intervengan muchos factores? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos haremos hoy. Le voy a pedir a cada una de las intervinientes en esta mesa, que la verdad es que es un lujo tenerlas aquí, que empiece con una primera aproximación al tema desde sus propias prácticas artísticas, ¿no? Tenemos a Tania Safura, que es una comisaria, investigadora, fundadora de Radio África. Tenemos a Gloria Oyarzábal, que es una fotógrafa y artista plástica. Y por último tenemos a Balika Smulders, no sé si lo he dicho bien, del Rijksmuseum. Pues una de las referencias, no solo para la cultura, sino en general para la sociedad a la hora de tratar estos discursos. Me gustaría que cada una de ellas, desde su ámbito de actuación y desde su trabajo, pudiera hacer una primera aproximación que también nos permita conocer más de cerca su trabajo, su investigación y su praxis concreta. Así que, Tania, si quieres empezar.
No, no me gusta empezar, pero sí. Pero te ha tocado. Sí, me ha tocado porque además he intentado hacer como un ejercicio inicial, que es un juego de definiciones que parte a partir de definiciones de la RAE para luego hacer una propuesta de otro tipo de definiciones e ir hacia la práctica, ¿no? mi propia práctica. Entonces, la RAE, cuando define colonización, la define como acción y efecto de colonizar. Colonizar lo define como formar o establecer colonia en un país. Colonialismo, la RAE propone dos definiciones. Por un lado es un régimen político y económico en el que el Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. Y la otra definición es la ideología que defiende el colonialismo. Como neocolonialismo define como el predominio e influencia determinantes, especialmente en el campo de la economía, por parte de las antiguas potencias coloniales, naciones poderosas y empresas internacionales sobre países descolonizados. Como descolonización tiene la supresión de la condición colonial de un territorio. Como anticolonialismo tiene oposición al colonialismo. Y la palabra poscolonialismo, evidentemente, ni aparece en la RAE. Entonces, a mí lo que me sorprende es que todas las definiciones tienen connotaciones territoriales. Por lo tanto, estaríamos de acuerdo que la colonización y descolonización forman parte del pasado, aunque sí que podríamos hacer un pequeño paréntesis a lo que se está ocurriendo ahora mismo entre Israel y Palestina. Pero mayoritariamente forma parte del pasado. Entonces, aquí hay un gran problema, que es que la RAE propone en sus definiciones una cierta pobreza de lo que supone la colonización y no contempla que el proceso colonizador afecta profundamente a un territorio, porque el colonizador no solo ocupa el territorio ajeno, sino que lo cultiva e impone su propia cultura, civilización, incluyendo la lengua, la religión y las leyes. En ese sentido, yo personalmente propongo que se defina la colonización como un proceso imperialista de ocupación y determinación externa de territorios, pueblos, economías y culturas por parte de un poder conquistador que usa medidas militares, políticas, económicas, culturales, religiosas y étnicas. Como colonialismo propondría otra definición, la ideología que justifica y hasta legitima el orden hegemónico establecido por el poder colonial, y este proceso no finaliza con la descolonización, sino que es continuo. Esta continuidad, digamos, nos lleva a otra definición, que es la colonialidad, que es, digamos, lo que nos une al presente, porque cuando hablamos de colonización en realidad estamos hablando de la colonialidad del poder. Esto significa que el colonialismo persiste en gran parte de las religiones, en las poblaciones y en las diásporas, que es lo que nosotros vivimos ahora. Yo me puedo considerar una diáspora africana. Yo soy de Mozambique y vivo aquí como una diáspora negra, ¿no? Y todavía hay unos procesos que operan sobre nosotros que están muy relacionados con el proceso de la colonización. Entonces, la colonialidad representa una gran variedad de fenómenos, desde lo psicológico, lo existencial, hasta lo económico, y tienen una característica común: la determinación y la dominación de una cultura, una cosmovisión, filosofía, religiosidad y un modo de vivir, impera todo ese magma, ¿no?, de una cultura sobre otras, es decir, sobre otras personas. Entonces, yo creo que este ejercicio de definiciones puede ser quizás un poco pesado, pero es interesante ver cómo un elemento tan canónico como es la Real Academia Española no profundiza y, por lo tanto, no da pie a que en el debate del presente, ¿no?, podamos entender qué es colonialismo cuando hablamos de colonialismo y todo lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra sociedad. Cuando leemos los artículos en el periódico, yo me desmorono personalmente porque entiendo que hay una gran pobreza de conocimiento de lo que es el colonialismo y cómo afecta a las poblaciones del presente, ¿no? Hay una tendencia a pensar que es algo territorial, que ya pasó, pero creo que no es así, sino que va muchísimo más allá. Entonces nos sitúa en el presente. Y en esta situación del presente se ve también cómo operan esas estrategias colonizadoras, ¿no? Que este es otro debate que está teniendo en cuenta, que España dice que han llevado a cabo una colonización soft.
Y ahí se ve cómo hay estrategias colonizadoras de Inglaterra, Francia, Portugal y España, y cómo esas estrategias colonizadoras al final operan sobre lo que se llama la gestión de la diversidad. Y esto, o sea, es decir, hay una continuidad. Nosotros, en el caso, o sea, España o Inglaterra colonizaba de una manera y gestiona sus diásporas, o la gente que proviene de esos territorios lo gestiona de la misma manera en el presente. Entonces, ahí ya encontramos como una conexión que es importante no olvidarse. Entonces, en ese vacío, en ese silencio, también hay otro elemento que creo que es interesante, que es la idea de la historia única, ¿no? Que impone una historia. Esta nación impone una historia única, que a veces lo llama como la historia universal, pero hay millones de otras historias, entre ellas, en el caso concreto mío, el de las personas negras, que son y han sido totalmente borradas e invisibilizadas de la historia de este país, como si jamás hubieran pertenecido aquí. Pero tengo que decir que el Reino de España fue el promotor de la comercialización de las personas negras, de las personas esclavizadas, sobre todo a partir de la controversia de Valladolid. Y además se enriqueció la corona de España, se enriqueció con cada persona negra que entraba a las Américas, había un dinero que entraba a este país. Por lo tanto, se ha sostenido con el sudor, la sangre y el dolor de las personas negras. Y yo creo que eso es importante que se diga y que se sepa, y es importante también para las diásporas negras que conviven y viven hoy en nuestro país. Pero para ir cerrando y para ir centrando el discurso, cuando hablamos de descolonizar, a mi entender, no solo hablamos de revisar ese discurso de la colonización o de los procesos historiográficos, sino que estamos intentando introducir nuevas historias o microhistorias, que es algo que a mí me gusta trabajar muchísimo, por esas microhistorias que hacen ver que hubo más formas de existencia en España, y esto es un ejercicio de reparación y restitución, que es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque si queremos hablar de justicia social, si queremos hablar de igualdad, si queremos hablar de derechos culturales, que actualmente estamos introduciendo el elemento de los derechos culturales, hace falta una revisión de ese pasado, porque se tienen que empezar, desde mi punto de vista, a desplazar los centros, como diría Ngugi-wa-Thiong'o. No solo existe un centro, sino que existen múltiples centros desde donde narrar y contar la historia. Entonces, hay un compromiso crítico con las secuelas del colonialismo, que presupone un conocimiento de las historias coloniales en el mundo contemporáneo para deconstruir la lectura de la historia, haciendo del pasado colonial o esclavista no solo un periodo determinado, sino una estructura de organización de las relaciones humanas que decae a la vez en las relaciones sociales, en el imaginario, en las conexiones con la tierra, el trabajo, el tiempo o la existencia. Entonces, a partir de aquí, nosotras creamos un proyecto que se llama España Negra, en un momento que empieza a aparecer personas negras en la esfera pública, y es como que la sociedad española se pregunta de dónde han salido. ¿De dónde ha salido toda esta gente negra? Y es que resulta que España tuvo colonias, una colonia en específico en África, y existían poblaciones negras en las Américas. Esas poblaciones negras son fruto de la esclavitud. Por lo tanto, requiere una labor de investigación, que es lo que estamos haciendo, una investigación situada en diferentes territorios. Y para cerrar ya, perdonad si me he extendido un poquito, un ejemplo en el caso de Barcelona, en el caso de la negritud en Barcelona, para que se entienda todo lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Barcelona, cuando habla de su historia, es que omite absolutamente la existencia de personas negras. Pero varios estudios avalan la existencia de una memoria negra de la ciudad. En sus calles hubieron mercados de esclavos. Parte de su urbanismo se financió con la explotación del comercio de esclavizados, plantaciones e ingenios en las Américas españolas. Desde su puerto salieron expediciones negreras, y más tarde en los barrios vivieron mujeres criofernandinas de la clase alta de Guinea Ecuatorial, músicos y estudiantes negros procedentes no solo de Guinea Ecuatorial, sino de todos los rincones del planeta. Así que Barcelona es una ciudad que puede contar su historia a través de la memoria negra, que es lo que nosotros intentamos hacer. Y lo que obtienes es una perspectiva diferente de la misma historia. O sea, existe una historia, o sea, es la historia que se cuenta Barcelona de sí, pero es que existe otra cara de la moneda, pero es la misma historia. Y yo creo que esto es importante que se entienda.
Y esa historia después continuó a lo largo del siglo XX con la Sisena Flota, con los clubs de jazz, con toda la población inmigrante que llega a partir de los años 70 a Barcelona. Se sigue la historia pues, con todos los campos en el Maresma de población de Gambia, de Senegal, en Lleida. O sea, todo esto forma parte de la historia de este país, pero se omite. Entonces, estamos aquí como si estuviéramos de prestado y yo creo que no es justo. No es justo porque eso afecta a las subjetividades. Entonces, cuando hablamos de revisión del colonialismo, cuando hablamos de estos discursos y estas microhistorias, yo creo que es hablar de amplificar y abrir el focus a diferentes historias y se pueden hacer desde diferentes perspectivas, diferentes campos historiográficos, culturales y educativos. Y es un ejercicio que, desde mi entender, España no ha hecho y nosotros intentamos hacerlo desde la creación de lo que sería el archivo negro. Ese archivo es un archivo no solo historiográfico, sino que es oral, es testimonial, porque estas poblaciones han permanecido al margen de la historia y cuando han entrado en el archivo se ha creado una narrativa muy específica, ¿no? Y que, bueno, después hablaré de esta idea del archivo, pero un poco siento haber sido tan... No, está muy bien para enmarcar el discurso. No sé si ahora, sí. Gloria, desde la práctica artística, sí. ¿No? Si quieres un poco también aportar. Bueno, es que yo creo que Tania la cabeza la tengo a tope ya, entre lo que has dicho tú y Tania. Bueno, me encanta la introducción tan técnica y tan académica y llevarlo luego a la sociedad es mucho más factible, ¿no? Porque es verdad que hay que utilizar un lenguaje más de calle a lo mejor. Es verdad que hay que reescribir la narrativa, ¿no? Y estábamos hablando con Balika también, que no es simplemente educacional, ¿no? Sino que realmente hay que hacer una investigación previa respecto a una investigación para justificar todos estos argumentos. Con los 3 puntos que estabas planteando, yo sí creo que hay hay que hacer una mirada hacia lo internacional, ¿no? Balika, yo agradezco muchísimo que esté aquí, porque hablando con ella me he dado cuenta, yo pensé que Holanda estaba en esta conversación desde hace mucho, pero es realmente reciente. Por supuesto hay países como Francia, Inglaterra o Bélgica que sí que lo tienen a lo mejor mucho más en su currículum desde hace bastante tiempo, pero es ahora cuando están empezando a tomarse realmente decisiones que se ven en actos. Sí que podemos mirar a qué están haciendo otros países, aunque las voces disidentes están cuestionando que nuestra relación con las colonias no es la misma. Yo creo que no es comparativo, no hay que comparar, es simplemente localizar cuál ha sido nuestra relación con esa colonia. No hay excusa, no hay esta soft colonization que se dice, no existe. Hay unas voces que hablan de genocidios, pues vamos a escucharlas porque están argumentadas y sí me parece muy, muy interesante. Y lo que estábamos hablando también es, no sabemos si España está preparada para esto, ¿no? Y el otro día tuve la suerte de poder hablar con Françoise Vergès, que es una escritora francesa que no solamente habla de un feminismo decolonial, sino que acaba de publicar un libro recientemente traducido al español que se llama Discursos ¿cómo se llama? Del desorden absoluto. Y ella plantea si Europa está preparada para desmantelar esos museos, porque para decolonizarlos hay que desmantelarlos primero, ¿no? Por otro lado, yo sí creo que no estamos, que es una cosa que ha mencionado Tania, no se trata de destruir, se trata de seguir construyendo, de la historia, el relato, o sea, el problema de la historia única, como dice Chimamanda, no es que haya que eliminar esa historia, ¿no? Sino que hay que oír todas las voces, escuchar todas esas voces para poder dialogar, introducirlas en el relato, ¿no? El relato primero tiene que estar basado en una investigación, pero esa narrativa que nos ofrecen los museos hay que ampliarla,
a mí, desde luego, personalmente no me vale con una cartela supuestamente neutral. Los museos no son neutrales, nunca lo han sido. Hay unos seres humanos detrás con unas ideologías que escogen qué se enseña y qué se queda en el depósito. Aquí hago un paréntesis. Vamos a pensar que, por ejemplo, el 90% del arte africano está en Occidente, y de ese 90% podría decir que otro 90% está en las bodegas, o sea que sí que da a entender un poco esta avaricia absoluta. Y como último punto, ¿cuál era la última cuestión que estabas planteando? Pues mira, no, que si debe ser promovida verticalmente, esta cuestión, horizontalmente, no, pero yo creo que en el contexto que ya de estamos la escucha, mencionando, ¿no? que bueno, nosotros en nuestras reuniones previas, yo ponía el ejemplo de la última documenta, cómo se planteó esta horizontalidad, esta actitud asambleística, ¿no? Y sobre todo de que si alguien se tiene que callar o levantarse de la silla para dejar sitio a otros, que no haya resquemor, porque hay muchas voces disidentes y muchas voces con soluciones. No es solamente dar un puñetazo en la mesa, es decir, es que hay una solución y vamos a ver si podemos aplicarla, ¿no? Yo desde mi práctica artística estoy en ello desde hace años. Sí que es verdad que la entrelazo con el tema de género, porque también ha habido una colonización en el concepto de mujer, o sea, una de esas capas que hablaba Tania, que no solamente es territorial, que es verdad que nos hemos apropiado, se nos llena la boca con esta palabra de colonización, pero en su origen es territorial, que también hay que respetarlo, porque tiene mucho que ver con este proceso neocolonial que hay ahora, que está muy ligado al extractivismo. Entonces el territorio hay que devolverlo con todas sus implicaciones, pero metamos en la conversación todo lo que implica también socialmente, ¿no? Porque la colonización es anular al subalterno, es metiéndole a la fuerza otra cultura, otra ideología y otro pensamiento, ¿no? Y hay grandes teóricos, no solamente africanos, pero también latinoamericanos que llevan hablando de esto mucho. Entonces, no solamente hay que leer lo propio, sino lo de la otredad, ¿no? Que también podría ser otra conversación. Efectivamente, y por lo tanto, frente al dar voz o al prestar voz, ¿no? Que tiene una cosa de paternalismo y de verticalidad, simplemente el escuchar, ¿no? El escuchar y es lo que estamos haciendo hoy. Y tengo muchas ganas de escuchar a Balika, le agradezco muchísimo su presencia aquí, agradezco también de antemano a Patricia su traducción consecutiva y creo que Balika además nos va a situar en un contexto muy concreto, ¿no? Que es el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo en el Rijksmuseum. Yeah, and I'm going to be speaking in English because this is a sensitive subject and my Spanish is not good enough. I want to make sure that I use the right terms. Sí, solamente deciros que voy a hablar en inglés porque desgraciadamente mi español no es lo suficientemente bueno como para entrar en un tema que es tan sensible y tan complejo. I'm the head of the Department of History of the Rijksmuseum, which is the National Museum of Art and History in the Netherlands, in Amsterdam. You see it here behind me. Yo soy la responsable del Departamento de Historia del Rijksmuseum, que es el Museo Nacional de Arte e Historia de Holanda, que es la imagen que vemos aquí detrás. And I'm really happy with the rich introductions that Tanya and Gloria have already given us, because I think the practice that I'll be speaking about is very similar, and at the same time it's very unique and local. Y quiero agradecerles a ambas las introducciones tan ricas que nos acaban de compartir, porque nuestra propia práctica y la mía son en cierto modo similares, pero al mismo tiempo también son diferentes y tienen esos elementos locales que las distinguen. In the Netherlands, we do things very much bottom up. So for the last at least 20 years, there's been a very fierce debate going on in the press about decolonizing our historiography, our museums, and our ways of looking at society. En Holanda las cosas se suelen hacer bastante desde la base y durante la última década por lo menos ha habido un debate ya muy intenso en los medios de comunicación y en la sociedad en general sobre la necesidad de descolonizar nuestra historiografía, nuestros museos, nuestra cultura.
About 20 years ago, the first milestone was put up, and that was that it was the first time that we had an institution, especially for investigating slavery history, and our first monument as well. That was in 2003. Pero ya hace 20 años que se creó en el 2003 la primera institución oficial encargada de investigar la historia de la esclavitud y se encargó también el primer monumento sobre el tema. That means that since 20 years there's been voices, activists that have been claiming that the slavery history should be part of our national history, that they want to be heard, they want their stories out there. But it was a conversation between two groups in society. Por lo tanto, ya llevamos 20 años con ese debate, con esas voces, esos investigadores que pedían, que exigían que la historia de la esclavitud se integrase como parte de la historia del país, pero hasta hace relativamente poco era un debate entre dos grupos de la sociedad. And since we are the National Museum of History and Art, we had the opportunity to change this. And if you look behind me, the Rijksmuseum is a typical museum of the 19th century. So, no, go ahead. Y nosotros desde el museo vimos la oportunidad de intervenir para cambiar eso, para ampliar ese debate. Si os dais cuenta en la imagen, el Rijksmuseum, que es el Museo Nacional de Arte e Historia, es el típico museo del siglo XIX. And our collection is very much about local history. We are not the Louvre, we are not the British Museum, so it's not about an encyclopedic museum, but it's very much about our local history. And we are very proud. The collection starts in the Middle Ages, and the base, the core of the collection is the 17th century with famous painters like Vermeer and Frans Hals and Rembrandt. Nuestro museo, a diferencia de otros museos como el Louvre o el Prado, es un museo bastante local, se centra sobre todo en el arte y en la historia de nuestro país y por lo tanto pues, tiene una colección que empieza en la Edad Media, pero que fundamentalmente su núcleo es del siglo XVII con los grandes pintores holandeses como Vermeer, como Frans Hals. And our gallery of honor hosts our very best paintings, and the most famous of that one is the Night Watch. And right next to the Night Watch, this painting is displayed. It is 7 meters wide, and it's made by Bartholomeus van der Helst. And if you look at it, and if you ask people what they see here, most people in the Netherlands used to say, I see a lot of white men, or I see a lot of men. And then sometimes they say, oh, I see a little dog and I see a little girl. But hardly anybody saw the person right in the middle of the painting. Hay una galería de honor en el museo, que es la galería donde están las obras más importantes, las más conocidas, entre ellas la famosa Guardia de la Noche. Pero al lado de este cuadro está este otro que tiene 7 metros de largo y a la mayoría de la gente si le preguntas qué ve en esta obra pues te dirá que ve un montón de hombres blancos. Si indagas un poco más a lo mejor alguno te dice pues hay un perrito, pues hay una niña, pero casi nadie se fija en la figura que está en el mismo centro de la obra. And it has become quite, I mean, not even the curators saw him. So you have to have a trained eye to be able to see him. And once you see him, you can't unsee him. And it has kind of become the symbol of the process that has been going on in the Netherlands. Because once people know there are more stories out there, there's more than that, just that single story, and that the black presence was in the Netherlands all along, then they start opening up to other realities. Y una vez que ves esa figura que ni siquiera los propios comisarios veían inicialmente, pero una vez que la ves ya no puedes dejar de verla. Y además es una especie de símbolo de este proceso del que estamos hablando, que es de ese descubrimiento de que hay más de una historia, no hay esa única historia universal y que hay esta otra perspectiva negra y que los negros han estado implicados y presentes en la historia de Holanda desde muchísimo más tiempo de lo que la gente cree normalmente. So this has opened up a whole new field of research for us. We've been really looking at our collection. At first glance, you would say it is mostly about a few wealthy, powerful people in the Netherlands and about their accomplishments.
Yeah. Y esto nos ha abierto un campo de investigación a nosotros completamente nuevo. Hemos empezado a reevaluar todos nuestros fondos, toda nuestra colección desde esta perspectiva que a primera vista puede parecer que retrata fundamentalmente a unos pocos poderosos o ricos a lo largo de la historia de Holanda, pero que si profundizas pues hay muchas más cosas. And actually, the connection to the colonial is obvious because the core of our collection is the 17th century. It's the time of the plantation economy. So all this wealth and power that you see behind me is very much linked to plantation economy, to the government in the colonized areas, to the administration of all of that, to the families who went from Europe and lived there, and then sometimes came back and they brought with them people from Africa who were enslaved. So if you look closely, you see that second layer that has been there all along. Pero esa conexión en realidad con el colonialismo es bastante evidente porque si lo piensas, toda esa riqueza, todos esos recursos que han permitido crear todo ese arte estaban obtenidos fundamentalmente, como he dicho, la mayor parte de la colección es del siglo XVII y esa época era la época colonial por excelencia con la economía de las plantaciones y toda esa riqueza es la que ha ayudado a generar todo ese arte. Y además esas familias que viajaban desde Holanda, que se encargaban de la administración de las colonias, los gobiernos de las colonias y que luego volvían a Holanda, a veces acompañados por personas nacionales de esos países, es una capa, una segunda capa que podemos observar si nos fijamos muy obviamente en todas las obras. And sometimes it is hidden very well. Y a veces está Sorry. muy escondida. Like this is a gold box used to belong to one of the trade companies, and it is about certain different types of trades, among others the trade in human beings. Como por ejemplo en esta caja de oro, que es una caja que pertenecía a una de las compañías comerciales de la época, en la que se reflejan los distintos tipos de actividades comerciales y entre ellas la de los esclavos. Sometimes it's things that have been ignored for a very long time. So like these collars, for example, that were worn by people who were brought to the Netherlands enslaved, and for the longest time have been categorized in museums as pet collars. But if you look closely to the paintings, those were collars worn by people. Y hay otras cosas que simplemente se han ignorado o no se han querido ver, como por ejemplo estos collares que durante años estaban etiquetados o clasificados como collares de mascotas, pero que si te fijas bien en los objetos que están en el museo, pues ves que eran collares que en realidad eran para personas. I'm going to skip a few of these. Oh, no, I was looking for another. I'm going to leave it at this, I think. Bueno, me voy a quedar en esta diapositiva. Muy bien, pues muchísimas gracias, Velika. La verdad es que es un ejemplo extraordinario, ¿no? Muy autoevidente de cómo lo que estaba oculto, ¿no? Sale a la luz y completa el relato, ¿no? Y yo os quería preguntar, un poco para seguir con la aproximación inicial, ¿cuáles creéis que son las mayores resistencias que existen hoy a nivel español, a nivel holandés, a nivel europeo, para que el discurso decolonial, entendido como esta complejificación o enriquecimiento de la historia, pues pueda tener una aceptación por parte de la población, ¿no? Es decir, estamos viendo pues muchísima confrontación en España, la misma que Velika nos ha contado que existió y que en parte sigue existiendo en su país pues durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que promueven esta polarización del discurso? Ese discurso, como decía la Asociación Española de Historia Pública, maniqueo, las palabras que utilizaba eran maniqueo, dicotómico y moralista. ¿Cómo podemos salir de ese marco como sociedad? Yo creo que incluso ellos apuntaban a la idea de investigación. Yo creo que siempre en cualquier sociedad el mayor enemigo es la ignorancia, ¿no? Y claro, estamos ante un elemento que es discursivo, pero también es historiográfico y no se aborda a nivel educativo en los colegios todavía. Y es algo que vamos a... y decimos mucho, ¿no? Yo ahora mismo, para poner un ejemplo muy práctico, en el colegio de mis hijos hay ellos tienen 11 años, hay una temática que es
los grandes descubrimientos y expediciones. Entonces yo he escrito a los tutores, yo tengo 3 hijos, cada uno en una clase, ¿no? He escrito a los tutores preguntando a qué se refieren exactamente con los grandes descubrimientos, ¿no? Y expediciones. Para mí es inaceptable que estudien eso, ¿no? Sobre todo cuando a nivel social o de la esfera pública estoy intentando contraponer esos discursos. Es verdad que la contraposición de esos discursos puede venir desde varias perspectivas y vuelvo a reiterar que yo siempre trabajo desde la perspectiva del sujeto negro, que creo que es muy interesante también, porque a partir de aquí, como decía Sylvia Wynter, es una pensadora jamaicana que yo admiro profundamente. Ella decía que precisamente aquellos que fueron oprimidos o que fueran inferiorizados, deshumanizados, animalizados, ¿no? Además, este collar yo creo que es un paradigma de esa animalización, ¿no? Se creía que era para animales, son para personas. Son a partir de aquí, de ese nosotros, ¿no? Y perdonar que haga esa separación que al final puede llevar a una polarización. Podemos aportar otra visión, ¿no? Otra manera de entender la humanidad, porque yo creo que hay una gran crisis de humanidad, ¿no? Entonces, ante esa gran crisis que tenemos, que es una crisis muy de Occidente, que arrastra, ¿no? a esas sociedades colonizadas, es que ahora resulta que en estos territorios, ¿no? Que si hablamos de cultura y territorio, hay que compartir diferentes formas de existencias, formas de entender el mundo, formas de comprender las cosmovisiones, las filosofías, y que impera una y que resulta que esa filosofía o esa hegemonía cultural que impera es que menosprecia a las otras personas. Entonces, eso es para mí inaceptable. Entonces, para mí es inaceptable que en el colegio de mis hijos todavía se siga estudiando los grandes descubrimientos y las grandes expediciones, ¿no? Y entonces, el gran problema, y que también estoy viendo en esos artículos de periódicos reaccionarios, es la ignorancia. Yo diría que es la ignorancia. Hay que superar esta ignorancia, tenemos que ponernos a estudiar. ¿Sabes? No, y ese contacto con la investigación es crucial. Cuento brevemente una breve anécdota, no personal, sino institucional, que también es una de las razones, por cierto, por las que este diálogo, no solo como ha dicho Pepe Zapata antes, porque había una gran demanda, ¿no? De que en pública se tratara. Aquí en el Círculo de Bellas Artes tuvimos el año pasado una gran exposición de arte africano, Metamorfosis del Ser. Los comisarios François Neit, experto en arte africano, y Sergio Rubira, pues fueron los comisarios. A Sergio se le pidió expresamente que el discurso expositivo fuera decolonial, en el sentido de que reprodujera las distintas formas desde el Museo Antropológico hasta digamos, la negritud, ¿no? De Senghor, el panafricanismo, etcétera, de presentación de esas piezas. O sea que nuestra intención era, por así decirlo, muy consciente, ¿no? Y sin embargo, cuando abrimos la exposición, pues por ejemplo, tuvimos conversaciones muy interesantes con el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, que vino aquí, nosotros escuchamos, nos dijo qué cambios podíamos hacer con la exposición ya en marcha, nosotros los aplicamos. Es decir, ese proceso de escucha con quien investiga y la interacción entre el mundo de la investigación y el mundo cultural es fundamental, ¿no? Y yo creo que tú, Gloria, también ahí estás trabajando mucho en ese sentido, ¿no? Para mí fue primordial la investigación. Bueno, es una práctica que tengo muy vinculada a mi profesión. Cosas que en España suceden, vamos a partir de la base de que una de las grandes excusas es que España no es racista, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar por ser prácticos y identificar todos estos pequeños argumentos, como yo estoy muy metida en el tema del museo, pero la sociedad también lo replica, ¿no? En el museo, tanto todos los países europeos, todas estas excusas para no aplicar la restitución, que ya hemos hablado entre bambalinas, que no había que mezclar el tema de la restitución y la decolonización del discurso, aunque sí que es una consecuencia, ¿no? Pero todos estos argumentos paternalistas se han ido deconstruyendo, se han ido argumentando y al final pues, se quedan vacíos, se quedan huecos, ¿no? Entonces yo creo que si hay un trabajo de fondo con mucha paciencia, porque yo entiendo que yo estoy hablando desde mi privilegio, pero hay gente que no lo tiene,
y que realmente pueden caer en el enfado, pueden caer en la creación de espacios no mixtos porque se sienten agredidos, ¿no? Y eso hay que escucharlo y hay que localizarlo. A mí todo lo que está contando Balika me parece súper interesante porque yo no he estado en el Rijksmuseum, pero sí he podido trabajar en un museo que ha sido muy punto de mira, que es el Museo de África de Tervuren. Ellos han hecho una grandísima labor, han estado cerrados muchos años, han invertido mucho dinero y trabajaron en un proceso de reordenación de la colección y de los espacios, manteniendo un poco el legado museográfico, historicista, pero revisando. Sacaron todo, trabajaron junto a una comisión de intelectuales africanos y de la diáspora belga y ordenaron la colección de otra manera, y todo lo que fue señalado como doloroso, dañino, perjudicial para la narrativa se quitó de la visita, pero no se eliminó, porque yo creo que todo este movimiento iconoclasta de tirar la furia iconoclasta, ¿no?, que llamaban, de tirar los monumentos, ha traído también un debate de no hay que borrar la historia, hay que complementarla. Lo que hay que es señalar lo que está mal y seguir teniéndolo presente. Entonces, en Tervuren lo que han hecho es todos estos elementos dolorosos los han metido en un sótano y puedes visitarlos sabiendo que es lo que llaman ellos la sala fuera de juego. Aún así, esta comisión evaluó todo el resultado negativamente. Hay mucho trabajo que hacer. Ellos han sido, yo he estado trabajando con museos, han sido el museo europeo que más facilidades me ha dado. Están muy abiertos al diálogo. Para mí es un ejemplo. ¿Que no lo han conseguido? Bueno, pues sigamos trabajando, porque es una conversación muy larga. No es un proceso de una década, es a largo plazo, ¿no? Entonces va a haber una generación que cuando esté dentro... O sea, yo estaba pensando esta mañana, en Sudamérica, en Latinoamérica, los libros que leen en los colegios son españoles, son de Santillana, de Anaya y de todos. Todo el relato está escrito desde nosotros. Desde el momento en el que Tania tiene a sus hijos en un colegio en el que, como en toda España, no te digo porque sea ese colegio, Es el ejemplo que estábamos trabajando. es descubrimientos, o sea, no descubrimos nada, ¿no? Cuando estamos celebrando aquí un 12 de octubre y hay voces disidentes, escuchemos sus argumentos, ¿no? Y no solamente aquí en España, es que están diciéndolo desde Latinoamérica. Ellos, hasta hace poco se celebraba el Día de la Raza, perdón, o sea, es que son conceptos que hay que ir revisando, hay que adaptarse a los cambios sociales, ¿no? Entonces, estos niños, esta generación en Latinoamérica sigue estudiando una colonización que ni siquiera se llama colonización. Es como ha habido un mestizaje. El concepto mestizaje se ha utilizado siempre como excusa de lo bien que lo hicieron los españoles. No vamos a destruir los beneficios de ese intercambio, pero es que ha habido tanto malo, que eso hay que sacarlo a la luz también, para que la balanza esté un poquito más equilibrada. Y a partir de ahí se desarrollará una narrativa muchísimo más justa, ¿no?, y más acorde con la realidad. Entonces esa generación que viene detrás se llenará de un conocimiento muchísimo más enriquecedor, ¿no? O sea, hay tantos artistas que están trabajando en esto desde hace mucho, Kader Atia, bueno, aquí Rogelio López Cuenca ha hecho unos mapas de esas ciudades que están construidos, todo lo que estaba diciendo Balika. España, el bienestar de España se ha construido con toda esa esclavitud y esa colonia, ¿no? Pues reconozcámosla y agradecémosla, y lo mínimo que podemos hacer es introducir todo ese relato desde la otra parte dentro de nuestra historia, dentro de nuestros libros de texto, dentro de nuestra academia. Claro. Y Balika, como no nos queda mucho tiempo, porque también queremos darle la palabra al público, te quería preguntar a ti en concreto, aparte de las resistencias que tú has experimentado, evidentemente se ha dicho que esta es una operación que tenemos que realizar como sociedad, ¿no? Que no hay ninguna píldora mágica, como decía Tania, para volverse decolonial a la noche a la mañana,
que es un proceso largo, complejo, pero como aquí también tenemos muchos gestores culturales, profesionales del mundo de la cultura, artistas, bueno, ¿qué tipo de aproximación, ¿no?, recomendarías tú hacia esta cuestión, más allá de todo lo que se ha dicho, investigación, estudio, internacionalidad? Gracias. Podríamos poner la... Sí, porque sí, sorry. Yes, Good try. I completely agree. We have to do our research. We have to know what we are speaking about. Sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que investigar y hay que saber de qué estamos hablando. I think we have to use what's within the country, so activism, the academia, so we do the research so we can speak much more about what specifically this object means to different people. And then you have the museums that have the task of being there for all citizens. So we are working really hard at the Rijksmuseum to not just attract the visitors we used to attract, but also the new ones who bring in new questions. Tenemos que escuchar todas las voces, el del mundo académico, de los investigadores, del propio museo. Y nosotros en el Rijksmuseum estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido para no solamente investigar realmente lo que significan los objetos para distintas personas y distintas miradas, sino también para atraer no solo al público de siempre, sino también a nuevos públicos que puedan aportar también nuevas perspectivas y nuevas miradas. And I wanted to present this painting to you because it is a beautiful link between the Netherlands and Spain. It was painted by Frans Hals. The Rijksmuseum is opening an exhibition on his work next week. And we got this loan from the Thyssen-Bornemisza. And until recently, we didn't know who this family portrait was. Y quería enseñaros esta obra porque es un vínculo también entre Holanda y España. Es del pintor Frans Hals, que el Rijksmuseum va a organizar en este año 24 una gran exposición sobre su obra, y esta en concreto nos la han prestado del Museo Thyssen-Bornemisza. Es una familia que hasta hace muy recientemente no se sabía exactamente quiénes eran. And only a few months back, research came out that the researchers think they know what family this is now. And that man was the Director General of the Fort Elmina in Ghana. So he was a Dutchman who worked in Ghana on the slave trade. Pero hace muy pocos meses se ha publicado una investigación en la que parece que se ha descubierto quiénes son exactamente, y parece que el hombre que vemos en el cuadro era el director general del fuerte Elmina, que era un fuerte holandés en Ghana en la época colonial. So that makes it really plausible that the young man you see in the middle was from Ghana. And the researchers even think that he was also the sitter for this next painting, in which he was portrayed as King Caspar of the Bible, the biblical story. So you can follow his life through those paintings in the Netherlands, in Haarlem. Y eso hace que sea bastante plausible pensar que este joven que aparece con ellos en el cuadro fuese también de Ghana, y que además fuese también el modelo del otro cuadro ya un poco mayor que vemos a la derecha del rey Gaspar. Nosotros como Círculo de Bellas Artes, que somos Casa Europa aquí en Madrid, pues nos prestamos, y además un punto de encuentro entre la investigación y la cultura, nos prestamos para ese debate. Hay aquí miembros también de la Embajada de Países Bajos, a los que agradezco también su colaboración en la organización de la mesa. Así que nos prestamos a ser ese lugar de encuentro sosegado y riguroso sobre este tema espinoso. Y ahora es el momento de abrir la palabra al público. No tenemos mucho tiempo, así que tienen que ser preguntas pues, concisas y muy buenas. No, esto es broma. Qué presión. Sin presión. Hay una pregunta breve y buena. Aquí, si puedes levantar la mano. Hola, mi nombre es Abir y trabajo en la mayoría de mi carrera en Medio Oriente y un poco en África. Entonces, siempre conozco muy bien que hay gente muy inteligente, muy creativa, muy interesante en África, pero eso no conocí en la escuela.
en la escuela no conocí nada de África, no conocí mucho de Latinoamérica, y entonces es otro tema de la educación. Mi pregunta es, me encanta mucho que están cambiando la historia y me parece que está muy enfocada en la esclavitud, también mi español no es perfecto. Entonces, eso es muy, muy bueno, pero también hay una historia antes que también me interesa mucho más y me inspira mucho más, que antes esta gente tenían rellenos, tenían civilizaciones, tenían mucho, mucho más para contar, incluso colonizar otra gente. Y eso para llevarlos a ser gente, la igualdad, ¿no? Mirarlos como gente como nosotros, que somos todos iguales. ¿Hay algo, investigaciones sobre eso o exposiciones sobre eso? Y luego también me importa mucho la decolonización de la gente en África. Estamos haciendo mucho de eso en África. Hay ahora una ola muy interesante en arte de artistas. La mayoría de ellos son expats o viven fuera de África, pero ¿cómo vamos a descolonizar la gente allí para que crean en sí mismo y dejan de montar pateras y para llegar aquí para tener una vida mejor? Gracias. Muchas gracias. Tania, por favor. Me sorprende que quieras descolonizarles. A mí también. Porque me parece que es reiterar el discurso del civilizatorio, de misionero, de ir allí a cambiar su forma de vida, de existencia. A mí me parece que quizás no es perdona que sea tan directa, pero yo como africana creo que y con la mayor parte de mi familia que vive allí, y persona que estudia África, que ama África, que me parece que no es un buen punto de partida. Claro, Sí. es que yo creo que... Sí. Bueno, Sí. yo creo que te he entendido. Vale, tradúceme. Sí. Vale, gracias. Hay un tema muy, muy maquiavélico. Yo viví en Mali y a mí lo que me sucedía ahí era darme cuenta de cómo todo este proceso de supremacía ideológica había calado tanto en el otro que ya sabemos que es horrible hacer estas diferencias, que ellos mismos se creían ese estatus de diferencia. La colonización fue brutal. Brutal. Entonces, a mí me Muchos decían, años, claro, muchos años, sí. entonces, claro, es que tiene un pozo tan metido, o sea, que a mí me decían, claro, porque nosotros somos más fuertes, aguantamos mejor el calor, somos más resistentes, pero vosotros los blancos sois más inteligentes. Entonces a mí me parecía tan perverso ese comentario, porque ya es como el reflejo absoluto. Entonces yo creo que lo que ella quiere decir, si no entiendo mal, es que nosotros no tenemos que ir ahí a decolonizarles, no. O sea, es entender cómo es su proceso. Yo desde yo soy profesora, entonces yo siempre explico, cuando enseño todos referentes fotógrafos y hago un repaso de la historia africana dentro de la fotografía, siempre empiezo hablando de la foto de estudio y cómo eso es una herencia colonial, pero acabo hablando de cómo toda esa herencia colonial se ha transformado en lo que los locales necesitan, ¿no? Entonces, yo creo que la decolonización tiene que venir de ellos, nosotros no les tenemos que decir absolutamente nada, ¿no? Y lo que sí me parece muy pertinente y me encanta que lo hayas mencionado, que también me lo han comentado a mí mis amigos afrodescendientes de aquí, es que tenemos como cierta obsesión de hablar desde Occidente siempre de África o de la otredad desde nuestra relación con ellos, que es la esclavitud y la colonia, ¿no? Obviando que son culturas que han tenido, o sea, es una tan pequeña parte de su existencia, pero yo siempre les digo que primero es nuestro vínculo con ellos y luego es tan brutal y ha sido tan horrible que no podemos obviarlo, ¿no? O sea, el tema de la trata del Atlántico es brutal, que por supuesto hubo otras tratas y por supuesto la esclavitud estaba
también dentro del continente antes de que llegásemos, pero también la esclavitud, o sea, la palabra esclavo viene de eslavo, o sea, había esclavitud en Europa también. Entonces, no es como obsesionarnos con estos temas, pero es la consecuencia que ha tenido esos capítulos de esa historia en nosotros, que es bienestar, vivir en nuestro este balneario en el que vivimos constante, ¿no? Y todo eso hay que reconocerlo con un apoyo histórico, ¿no? Entonces sí, a mí sí me parece importante. También Balika quería aportar. Yeah, because I also heard you say that why aren't they at the table? And I think that is an important point here. That yes, we tend to organize panels like these, and there's lots of people on the platform speaking about it, but we mostly do that within Europe. And I think that one of the things that is changing that is the whole question of restitution. So restitution means that some objects will go back to colonized areas. Those regions are now building museums, so they are becoming part of the international museum world. And the discourse changes once they are at the table and they are speaking for themselves and they are deciding what narratives do we use once those objects have been brought back to their countries. So I think the museum world is rapidly changing now, and that will be part of the change we see and how we relate to each other. Sí, yo creo que también una de las cosas que preguntabas es por qué no están ellos en este debate, en esta mesa. Y es cierto que en muchos de estos debates, en muchos de estos encuentros, pues están hechos desde Europa y somos todos europeos en este tipo de mesas redondas. Pero yo creo que eso está cambiando poco a poco y que a través de todo el debate de la restitución, que implica, entre otras cosas, la devolución de esos objetos a sus países de origen, donde se están creando museos, y una vez que esos museos se integran en la red internacional de museos, pues ya sí ellos están en ese debate y, por lo tanto, crean sus propias narrativas sobre esos objetos y lo abordan desde sus propias perspectivas y las cosas pues cambian. Bueno, hay muchísimas manos levantadas y la propia Gloria quería decir algo más, pero es que me están haciendo gestos de una violencia casi colonial, de que tenemos que terminar y por eso... Quiero pedirte perdón si he sido muy directa, ¿sabes? Lo siento. Ha quedado muy claro. Bueno, yo solo quiero cuestionar si el modelo de museo es universal. Bueno, y esto es otra pregunta que podríamos analizar para un próximo Pública. Muchísimas gracias a las tres, gracias a la traductora y nos vemos en la siguiente sesión.